Pleno de la Asamblea Nacional observa la actuación de la asambleísta Sofía Espín. Listo el informe para segundo debate del proyecto del nuevo Código de Comercio. Tras un año de investigaciones sobre casos de abuso sexual a menores de edad, Comisión Ocasional ANPETRE inicia con el análisis del borrador del informe final. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ratifica en la necesidad de convocar a una consulta popular. También, a criterio de él, el Consejo de Participación debería desaparecer. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 4 de octubre del 2018, amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Como siempre, el saludo a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. De inmediato el desarrollo de la información. Iniciamos. Mediante resolución, la Asamblea Nacional observó la conducta de la legisladora Sofía Espín, quien visitó a la procesada Diana Falcón por el caso de un supuesto secuestro del político Fernando Balda, en el que también es procesado el expresidente Rafael Correa. Este jueves el Pleno de la Asamblea también dispuso la comparecencia del ministro de Justicia encargado, Paul Granda, para que explique la supuesta vulneración de los controles en el Centro de Reclusión Social de Mujeres, a la que acudió la legisladora Espín. El artículo 1 de la resolución señala observar la cuestionable conducta de la asambleísta Sofía Espín, que aparentemente ha incumplido sus funciones legislativas. Ha visitado a la ex agente Diana Falcón en el Centro de Rehabilitación Social Femenino Prioritario de Quito. La resolución fue aprobada con 73 votos. Además, dispone la comparecencia del ministro de Justicia encargado, Paul Granda, a la comisión multipartidista para que explique la supuesta vulneración de los filtros de seguridad en el Centro de Rehabilitación Social Femenino Prioritario de Quito. No se podrá tomar una sanción si no se respeta el debido proceso. El que acusa tendrá que sustentar la acusación y la acusada deberá defenderse. Durante la reinstalación de la sesión 539 se registraron 28 votos negativos de los legisladores del bloque denominado Revolución Ciudadana. El legislador Juan Cristóbal Lloret justificó el accionar de sus compañeros de bancada. En ninguno de los ámbitos que la ley establece existe algún delito que haya cometido la colega legisladora. No existe, no hay, ni en vía judicial ni en vía administrativa. Mientras que desde el bloque de Alianza País se registraron 13 abstenciones. María José Carrión respondió a Lloret. Asambleísta Lloret, yo disto mucho de lo que usted ha dicho, porque no necesariamente la ley tiene que decir que usted no haga esto para que usted no lo haga. Existen principios éticos que van más allá de una norma establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Una vez concluida la votación, las reacciones. Sofía Espín dijo que pedirá información sobre la actuación de otros legisladores, mientras que Esteban Bernal defendió la resolución. Que pidan también la lista de todos los asambleístas que entran al Consejo Nacional de la Judicatura. También que se investigue, por ejemplo, los asambleístas que tienen familiares en el gobierno nacional. A nuestro parecer, lo que tenemos que demostrar es de que la visita que realiza la asambleísta Espín no es ni humanitaria ni ética. Previamente, el Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite la denuncia presentada por Bernal. Será en una nueva sesión del Pleno que se conforme la comisión multipartidista encargada de analizar las pruebas de cargo y descargo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente sobre este tema que acabamos de revisar, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con el asambleísta denunciante de este caso, el legislador Esteban Bernal. Esteban Bernal, magíster en Economía, asambleísta por Azuay por el movimiento Creo, integrante de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales.
Asambleísta Bernal, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Gracias por la invitación, Belkis. Importante su presencia en esta jornada, asambleísta, en la medida en que el Pleno de la Asamblea Nacional dio paso a esta resolución que usted presentó en su momento y que tiene que ver con esta visita que hizo la asambleísta Sofía Espín al centro penitenciario en Quito de mujeres, este centro carcelario, puntualmente a la ex agente de la SENAIN que está involucrada, procesada dentro del caso Balda. ¿Qué es lo que motiva en lo personal haber iniciado toda esta serie de acciones, tanto a través de esta resolución cuanto a través del Consejo de Administración Legislativa CAL, que, mediante la conformación de la comisión, investigará este caso? A ver, en lo personal, absolutamente nada. En la responsabilidad como legislador, absolutamente todo. Yo creo que esto de antemano vale la pena aclarar, no es un asunto personal. Por ahí escuché al asambleísta Espín decir que hay una carga de odio. Yo no he odiado en mi vida ni lo haré. Creo que adquirí una responsabilidad con mi provincia, con mi ciudad, y en ese contexto uno necesita representar en los dos ámbitos a los cuales estamos sometidos, fiscalización y legislación. Lo primero, lo he demostrado, no con la asambleísta Espín, únicamente lo he demostrado con el señor Rivera, exministro de Finanzas del gobierno de Rafael Correa, con el señor Gustavo Yal y todos sus vocales, y así le seguiría nombrando varias acciones de fiscalización, de motivaciones que hemos tenido en el marco del control público que estamos obligados, y ni se diga en el ámbito legislativo. Sin embargo, esto se enmarca en un hecho de carácter público. Belkis, nadie en esta Asamblea Nacional puede dejar de entender que las acciones individuales van a tener repercusiones colectivas. Pasó con el tema de los diezmos, no fueron todos, pero la Asamblea se metió en un paquete en el cual decían esos legisladores. Se empañó la imagen institucional. Se empaña la imagen. Una nueva acción. Ahora la legisladora Espín realiza una visita a la ex agente Falcón. La visita a un privado de libertad per se no es mala. ¿Cuándo se empieza a configurar los hechos? En varios pasos. Primero, ¿a quién visita? Es nada más y nada menos que a la agente Falcón, que es la testigo protegida, acusadora en el caso Balda, en contra del expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, el acusado, a quien la asambleísta Espín defiende a ultranza, de manera radical, en el cuanto, y tiene su derecho, lo cual eso ya marca un primer acto no muy ético en visitar a quien le está acusando. Y decirnos a los 16 millones de ecuatorianos que eso es un acto humanitario. Yo en lo personal me acojo al derecho de la duda, no creo que haya sido humanitario. Justamente, a propósito de estos elementos que usted ha citado en este tramo de la entrevista, lo quiero invitar a usted y también a quienes siguen esta emisión de noticias a revisar las declaraciones que formuló la asambleísta Sofía Espín luego de lo resuelto esta jornada por el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿En qué parte de la ley dice que visitar un PPL es incorrecto? ¿En qué parte? Como asambleísta puedo fiscalizar y tenía todo el derecho de solidarizarme con ella y defender sus derechos humanos. No me van a milanar. Como lo he dicho, voy a pedir ser recibida al CAL, porque el procedimiento no se ha completado. Espero la denuncia juramentada de la asambleísta Bernal, porque no hay denuncia juramentada. Yo ya les mostré, apenas hay un reconocimiento de firma y esto incumple la ley. Bien, asambleísta Bernal, varios elementos ahí. De un lado, la asambleísta Espín habla de solidaridad con esta procesada. De otro lado, también ella hace referencia a una acción de fiscalización que cumplió en la medida también en que ella forma parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Comisión a la que no asistió ese fatídico día, en donde tenía que estar en Manabí y delegó a su alterna para ir a cumplir algo que a mi parecer, no es el cumplimiento de fiscalización. Volvamos al tema inicial, luego les respondo sobre el documento que hacía alusión la asambleísta Espín. Le decía que lo primero es lo ético, es a quién visitó, pero aún así seguía siendo solo en el marco ético, para llamarlo así, solo siendo, qué pena que tuve que expresarme así, pero para entender de que no entra en el plano de la legalidad y de los elementos que podemos utilizar para el juzgamiento pertinente, de ser o no. Luego de eso, viene un hecho que es fundamental, la propia visitada, ¿no? Y quiero decir esto en comparación con lo que han dicho ya públicamente. ¿Por qué no le critican al asambleísta César Carrión que visitó a los presos del 30S? Bueno, porque supongo que el asambleísta Carrión cumplió varias cosas. Primero, cumplió todos los procedimientos y luego de eso los visitados están agradecidos. Aquí en este caso es lo inverso, la visitada
nos denuncia al país a través de su abogado, que es legalmente autorizado como vocero, que esa visita no era humanitaria, sino era una visita para decirle que cambie su versión. Y que a pretexto del cambio de versión, es decir, que no le acuse al expresidente Correa, que ella recibiría apoyo de la ONU, protección de la ONU, asilo en Bélgica, y que además le solicitaba que diga que ha sido torturada psicológicamente por el fiscal general del Estado. No es dicho por este legislador, Belkis, es dicho por el abogado. Pero solamente para concluir. ¿Cómo se entiende esta versión, esta última versión que se conoció asambleísta, cuando en un primer momento, cuando surgió todo este tema y se hizo público, la asambleísta Espín alegaba que con la otra persona a la que acudió a este centro penitenciario, que eso fue previamente consensuado en el marco de la audiencia? Perfecto, va la respuesta por esta línea. Todo aquello tiene una cadena. Resulta que después de esto, inclusive, hasta la declaración, siendo perversa la declaración, podríamos decir, es una declaración, habrá que probarlo, habrá que esperar. Resulta que en horas de la tarde, el ministro Granda, ministro de Justicia, nuevamente ingresa en este tema un escenario adicional y dice que la asambleísta no habría cumplido los requisitos y los protocolos previstos para una visita de esta naturaleza, más aún humanitaria, que tiene mayores requisitos aún, fíjese usted, y más aún a una testigo de carácter protegida. Sin embargo, aquí viene lo que a mi parecer es más grave aún, porque tome en consideración que el informe emitido por la directora de la cárcel a la viceministra de Justicia, certificado a este legislador, generado a través de un pedido de información que lo hice en el marco de mis competencias y que lo presenté en el Pleno de la Asamblea Nacional. Dice textualmente que la asambleísta y la abogada Cadena habrían engañado a los filtros de la cárcel, primero porque dicen que van a hablar con el psicólogo de la cárcel, cuando su objetivo fue hablar con la PPL Falcón. Luego manifiestan que dijeron y habían certificado ser abogadas de la PPL Falcón, no abogado del expresidente Correa. No lo dice Esteban Bernal, lo dice la propia directora de la cárcel. Y tercero, la señora agente Falcón, en el relato que menciona esta certificación, dice que no le había conocido y que ella asumía que era una de las abogadas del consorcio del doctor Chimbo, porque en varias ocasiones había conocido a muchos. Y es más, la propia directora del centro le dice, debería enlistar, porque usted, al ser testigo protegida, tiene que tener la certeza de quién viene a verle y quién no. Entonces, como ve, todo eso se desarma ante la declaración del asambleísta Espín. Yo solo cuento hechos relatados, además certificados, no especulativos. Pero ahora bien, asambleísta, todo esto que usted cita no recaería o no nos llevaría a pensar que debe ser resuelto este tema en el ámbito de la justicia tras las investigaciones correspondientes. ¿En dónde entra el accionar de la Asamblea Nacional sobre este tema puntual? A ver, varias cosas al respecto. Primero, nadie ha dicho que el ámbito judicial se frene o nada, por el contrario, ojalá avance con la celeridad del caso. De hecho, en mi resolución estaba previsto pedirle al fiscal que priorice la investigación. No quisieron porque decían que puede haber una sensibilidad con el tema de injerencia en la justicia. Está bien, ojalá el fiscal lo haga con la celeridad para que se aclaren las cosas, porque ese camino o esa cuerda va por separado en el ámbito político. Recuerde que los juicios políticos, al igual que en este caso una autodepuración o un mini juicio político como tal. ¿Cómo lo han denominado? Sí, más o menos, van por caminos distintos. Es probable que el ámbito penal le sobresea, le perdone, le archive, y el ámbito político le sancione, o al inverso, el ámbito político lo sobresea, lo archive, lo perdone, y en el ámbito penal vaya presa. Es decir, son cuerdas completamente separadas que en algún momento pueden ser conducentes, pero lo importante es que aquello se lo ventile ahí. Pero usted me dice, ¿cómo no pronunciarnos? Vaya, o sea, un asambleísta comete los errores que creyere cometer. Ojalá toda esta apreciación que le hice, esa construcción del escenario, que no lo estoy mintiendo, y usted sabe ver que usted es una periodista acuciosa. Seguramente lo que le dije validará con los hechos públicos. Y eso es cierto, no he mentido media palabra partida por la mitad. O sea, le estoy diciendo exactamente lo que ha sucedido. Eso configura un lamentable hecho de incompatibilidad entre la función del legislador y la actividad privada que realiza en ese momento. Ahí una es cuando actividad usted privada
Ahí es cuando usted se remite al 162 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 163, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De las prohibiciones, 163. De las prohibiciones y además al 127, numeral 1 también, de la Constitución de la República, en donde lo que nos dice es, más o menos, usted puede certificarlo, que los asambleístas estamos prohibidos de realizar actividades o tener funciones públicas o privadas, también acciones profesionales que tengan incompatibilidad con nuestras funciones. Pero ahí si usted me pregunta a mí, para mí eso es más que incompatible, porque el asambleísta llega en un momento dado, ejerciendo el cargo de asambleísta, a generar una presión política, más aún con los hechos circundantes que generan un escenario muy difícil. Pero ahí es cuando yo le consulto a asambleísta Bernal y vuelvo a lo que señalábamos en un momento, en un tramo de esta entrevista. ¿En qué medida puede ser incompatible, y ese es parte de los argumentos de la asambleísta Sofía Espín, cuando ella forma parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional y ella alega que este acto fue justamente en cumplimiento de su deber, de su rol fiscalizador también? Bueno, ese segundo momento estoy recién escuchándolo, porque el primer pronunciamiento del asambleísta Espín fue eminentemente humanitario, que su realidad y su actividad iba en el marco de llegar a visitar a quien cree ella le están defendiendo mal, a la testigo que le acusa a su amigo le estaban defendiendo mal. O sea, hay cosas que rayan, en la vida hay que ser y parecer, y eso no parece ni ético ni humanitario. Ahora, que está fiscalizando, creo que hay mecanismos de fiscalización distintos, como por ejemplo pedir información, acercarse a un privado de la libertad en un caso tan involucrado directamente en el caso. Yo no creo que eso se vincule a la fiscalización. Para mí es una actividad, además, que deja de lado, porque si hubiese anunciado, hubiese manifestado en la carta que le pone a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, hubiese dicho: señora presidenta, voy a hacer actividades de fiscalización en el caso Balda, en el caso tal, me voy a visitarle a las familiares de Bosco Huizumi, que me voy a sensibilizar humanitariamente con ellos, voy a hacer una evaluación qué pasó con los 10 del Uluncoto. Es decir, si había esa actitud fiscalizadora y humanitaria, habían varios casos también que podía hacerlo. Sin embargo, si decidió ese, debió haber remitido una carta en la que no diga simplemente voy a faltar, no voy a la comisión, excusarse de asistir a la sesión. Me excuso. Yo creo que le faltó ese detallito. Yo en lo personal creo que extendemos mucho esa responsabilidad. Si usted sale a la calle y le pregunta a cualquier ecuatoriano de cualquier nivel, de cualquier condición económica, social, y le pregunta si esto le ve ético, seguramente le dirá que no. Si esto le ve procedente desde la perspectiva que hemos analizado, seguramente le dirá que sí. Porque creo que la cadena de construcción de hechos alrededor de lo que le menciono es una cadena real. Correcto. No he mentido media palabra de lo que le he dicho. Todo está ahí documentado. De hecho, es el propio ministro de Justicia quien ha determinado estos hechos. Correcto, asambleísta Bernal. Ahora, tras esto que resolvió esta jornada del Pleno de la Asamblea, de aquí se viene todo otro procedimiento sobre la base de un documento que usted remitió al Consejo de Administración Legislativa, un pedido justamente de investigación de este tema, que ahora pasará a manos de una comisión que deberá conformarse. Su respuesta frente a lo dicho por la asambleísta Espín y cómo será ya el procedimiento para el efecto. Porque igual hay que tener concordancia con lo primero, que es el tema de la declaración o, diría yo, la denuncia juramentada. Esta ley es una de las leyes más mal hechas de la historia del país. Y hay que acogerse a lo que existe. En este momento teníamos obligación de arrancar con una denuncia juramentada. Pusieron ese término justamente para tratar de generar un espíritu de cuerpo para que nadie se ponga en el papel y que reciba amenazas como las que yo recibí en el pleno de la asamblea, cuando la asambleísta Espín dijo: ya ha puesto la denuncia juramentada para que me diga, para ver si empiezo mis acciones legales, como amilanando mi postura, y al siguiente día lo puso. Denuncia juramentada, pero asambleísta claro, pues si no, no hubiese calificado el CAL, pues. Porque el criterio del asambleísta Espín es que no hubo... Es que el criterio del asambleísta Espín es su criterio, el criterio mío es mi criterio, y ninguno de los dos es válido hasta cuando el CAL toma la decisión de calificar una denuncia juramentada que está viabilizada. Pues. Al punto que ella anunció que iba a solicitar que se la reciba en el CAL, claro, para poder está certificar perfecto, ese tema. Pero verá, esa denuncia juramentada, primero, la figura como tal no consta en ningún ordenamiento jurídico del país, excepto en esta ley. Correcto. Cuando usted va a hacer la denuncia juramentada en la fiscalía, le dicen no puede hacer en la fiscalía juramentada, haga la denuncia nomás. Cuando usted quiere hacer una denuncia ante un juez, tampoco le puede hacer una denuncia juramentada. Ante un notario, la ley notarial no permite
Se habló con todos los notarios y dijeron, esa es una aberración. Luego del asesoramiento y el análisis de múltiples cantidad de abogados, de ciudadanos del derecho, llegamos a la conclusión que la autoridad competente es el Consejo de Administración Legislativa. Y ante el Consejo de Administración Legislativa, este legislador juró, o diría yo, denunció bajo juramento estos hechos que estamos mencionando y pide inmediatamente el inicio de la investigación. Ese es el cumplimiento de la ley. Y ojo, para evitarse inclusive que sea un simple papel, fuimos a una notaría, lo que hacer sí un puede reconocimiento hacer, de firmas. reconocimiento de firmas y del contenido del documento. Que es justamente lo que cuestiona la asambleísta. Pero eso es una formalidad y solemnidad adicional. Correcto. Los juristas, entre ellos creo yo un jurista prestigioso de la Asamblea, que es el doctor Luis Fernando Torres, manifestó que efectivamente ese era el único camino, porque la autoridad competente es el CAL. Correcto. Y si usted tiene que hacer una denuncia juramentada, hágala ante el CAL. Y lo he hecho. Aclarado este punto, entonces, asambleísta Bernal, ¿qué es lo que se viene de aquí en adelante conforme lo establece la ley? Y vea, qué bueno que me comenta aquello, porque la ley también vuelve a tener vacíos, pero hay que saber sobrellevarlos. Primero, de aquí ya no hay tiempo para que se pueda presentar ante el Pleno la posibilidad de conformar esa comisión de hasta máximo 3 legisladores de las diferentes bancadas, porque no lo dice, o sea, puede llamar la presidenta la otra semana o en un año. Así está de vacíos la ley. Sin embargo, entiendo que hay voluntad de la presidenta y estaremos en los próximos días tratando este tema. Una vez conformada la comisión, esta tiene 10 días para sustentar el proceso, el debido proceso, la defensa, las acusaciones, los testimonios, las investigaciones y elaborar un informe definitivo sobre el tema. Una vez elaborado ese informe, ese pasa a conocimiento directo del Pleno. Directo. Y ese informe inmediatamente se lo pone a consideración y se vota. Que si puede se derivar o no de las asambleístas. Justamente, que puede derivar en destitución como sanción. Así es, efectivamente. Correcto, estaremos Podría entonces... derivar, ese es un tema ya, no me anticipo, porque eso es algo que se lo debatirá en el momento adecuado y en el Pleno con los 137 asambleístas. ¿Hay otro tipo de sanción que se pueda prever que no sea la destitución, en este caso, del análisis? Eso tiene que verificar ya la comisión de investigación. Nosotros hemos cumplido pasos, hemos presentado la denuncia, hemos presentado las pruebas, es la comisión de investigación quien tiene que hacer una evaluación y también un ajuste a primero, si se enmarca o no en lo que aquí hemos discutido, el incumplimiento de esa prohibición. Y lo otro, qué tipo de sanción finalmente tiende a recomendar al Pleno, porque el que toma la decisión final es el Pleno de la Asamblea. Correcto, asambleísta Bernal. Gracias por habernos acompañado con sus criterios. La presencia del asambleísta Esteban Bernal aquí en nuestro segmento de entrevistas. Y continuamos con más noticias. El Consejo Nacional Electoral Transitorio propone reformar el Código de la Democracia para eliminar el método de asignación de escaños denominado D'Hondt. El funcionario del CNE transitorio, Rafael Estrella, señaló que es necesario cambiar al método Webster porque, según explicó, es más equitativo en la distribución de la representación política de las minorías. Indicó que al momento los escaños se reparten de acuerdo con las fórmulas matemáticas Webster en los casos de asambleístas nacionales y D'Hondt para los provinciales, el cual, a su juicio, no permite que las fuerzas políticas de minoría tengan representación en la Asamblea Nacional. Si tomo como ejemplo la provincia de la Azuay, para repartir 5 escaños hay cómo hacerlo solamente de 7 maneras con el principio de proporcionalidad. 5 a la primera lista, 0 a las demás, 4 a la primera lista, 1 a las demás, 3, 2, 3, 1, 1, hasta llegar a 1, 1, 1, 1. Solamente hay 7 posibilidades. Cuando vamos a distribuir solo 2 escaños no tenemos más que 2 posibilidades. 2 a la primera y 0 a la segunda, 1 a la primera y 1 a la segunda. Y no hay más posibilidades. Las reformas al Código Orgánico General de Procesos buscan una justicia más equitativa en materia no penal. Así lo señaló la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, Marcela Aguiñaga, en el inicio del segundo debate del proyecto de reformas a esta normativa. La votación del texto quedó pendiente para una próxima sesión. Este jueves 4 de octubre arrancó el segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico General de Procesos. Las modificaciones están a cargo de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Marcela Aguiñaga pidió que por esta ocasión no se vote el texto tras el debate, como es de la práctica parlamentaria.
sino que las observaciones regresen a la Comisión de Justicia para analizarlas previo al informe final. Creemos que es necesario hoy igualdad entre las partes procesales, incluido el Estado. Y es que las reformas contienen temas como el abandono de procesos, calificaciones y archivo de la demanda, suspensión del acto administrativo y ejecución coactiva, recursos extraordinarios de casación, recurso de revisión en materia no penal, apremio personal por alimentos, entre otros. No existe norma jurídica vigente en el país que le permita al gobierno cumplir con esta sentencia de La Haya. El recurso de revisión es sumamente importante porque garantiza derechos, le facilita a la gente que ha sido perjudicada para que pida la revisión. Respecto del apremio personal por alimentos, hubo varios pronunciamientos. Patricio Donoso y Verónica Arias plantearon sus observaciones. Es constitucional el apremio personal por incumplimiento en el pago de pensiones de alimentos. Que la boleta de citación, muchas veces, en este caso, en el tema de alimentos, establece esa entrega para que la audiencia pueda proponer, se pueda proponer la forma de pago de aquel que ha incumplido el tema de alimentos. Pavel Muñoz, por su parte, buscó precisiones respecto de la aplicación del sistema de arbitraje internacional en los denominados tratados bilaterales de inversión. Porque si nosotros abrimos, como pudiéramos estar abriendo, insisto, el capítulo relacionado con sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidos en el extranjero, creo que pudiéramos estar nuevamente vulnerando los mecanismos de defensa que tiene el Estado ecuatoriano en ese sentido. Luego de 19 intervenciones se declaró cerrado el debate y el texto definitivo será presentado por la comisión en los próximos días. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Vamos ahora con la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema. Mashi Belki Sánchez Aichiche Ayukuna Minga Chihuachi Ñukunchi Yami Kai Picanchi Kashna Wiche Kunata Kichashimipi Rixi Chingapak. Caso Sofía Espín. Mamayakta Tantanako Yuku Ima Pimi Kunan Kaipunja Ima Kashuhatun Rimanako y Tañaupagman Aparka Kuna Kaipimi Kashna Kai Apukuna Ima Kanirka Kai Sofía Espín. Apuk ima kayajik punja kuna ima mi kasna shuk warmi kasna wichkashka kausago ima ta rikunaman rishka chayka mana pakta mirikurin chaytaka ñawinchina taripana minishpa shuk yarinakushka kilka ima ta arinirka kuna shinallati kasna kay hatun rimanaku ima pika kay ministro de justicia mingashka runa ima kasna kay Paul Granda kayman chayamunapakmi kasna kay pika arinishka kuna ima mantatik kasna yaykuna kuna imapi mana pakta rico y kuna tiesca chaitami ñukunchika taripashpa uyashaninchi nishpami apukuna imaka uyrimarka kuna. Código Democracia, Shinayati Kai Kamachi Imata Mushu Yachinapak Yankashpa Katikunkuna Mika y Kutin Imaka y Consejo Nacional Electoral Transitorio Hatun Tandanaku Imamanta Minishka Yukunchika Kai Pikashna Kai de Hont Yupaikuna Pusha Kunata Agjaipi Chaitaka Anchuchina Mikan Mana Pakta Kashna Kai Agjarishka Kuna Imapika Kashna Pusha Kuna Kai Kunchunin Chaipak Randika Webster Kashna Yupaikuna Imatami Kai Pikachuranapak Mayanchinishpa Kasnakai Mayaikuna Kilka Ruranapa Kamachi Imataka Sakishpa Rirkakuna. Debate reforma COGEB. Kai Código Orgánico General de Procesos Kamachi Imatapish Ashtawan Rima Nakushpa Katikunkunami. Kai Kutin Imaka Kasnakai Kamachi Wanka Ñukunchik Pakta Kamaikuna. Yaktayu Yanaparikuna Imatami Mashkakunchi Nishpami Marcela Aguiñaga Kai Justicia Mingarishka Tapusha Warmi Imakanirka Shinayati Kashna Kai Hatun Kamachimanta Apushita Imakamana Paktarkachu Shamu Punjakuna Imami Shinayati Chuhatun Rimanaku Iman Kayachinga Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar.
Más información, amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Este miércoles el exministro de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores, presentó sus pruebas de descargo ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en el marco del trámite del juicio político que pesa en su contra. La defensa señaló que siempre hubo estudios técnicos para la implementación de la franja de precios, así como permanentes controles al sector. Porque yo no me vine a servir de los demás, yo vine a servir a los demás. Y ahí hay una gran diferencia de ser tomador de decisiones. Así inició su intervención el exministro de Agricultura Rubén Flores ante la Comisión de Fiscalización. Allí defendió todo el trabajo desarrollado al frente de la entidad, como informes técnicos, auditorías y proyectos en favor del sector agrícola. Informes técnicos para preparar la franja, las mesas técnicas que preparamos con los productores, los consejos consultivos que aprobaron el tema en términos de recomendación para el tomador de decisiones. Entonces esto no salió del estómago del economista Flores, pues. En su defensa solicitó a la comisión que se verifique las pruebas que lo acusan de incumplimiento de funciones. Por favor, el debido proceso requiere de evidencias serias. La exautoridad enfáticamente dijo que en el tiempo que fue parte del ministerio, impulsó una política de comercialización. Indicó que no se trata de establecer precios de sustentación solamente, es toda una cadena productiva. Estoy solo 9 meses. 22% del tiempo me dejaron a mí para hacer las cosas, con todos los problemas que tuve que enfrentar. Los integrantes de la comisión ocasional cuestionaron qué se ha hecho en favor de la agricultura del país. Nadie trata de dañar su honra. El proceso de juicio político tiene que ver con cumplimiento o incumplimiento de funciones. Que nuestros productores no tienen a quién vender el arroz. La UNA no se los quiere recibir. ¿Cuánto hectareaje hay de producción de arroz? Más, ¿cuántas piladoras hay? Ahora la Comisión de Fiscalización en un plazo de 5 días entregará el informe en el que se recomienda o no el juicio político. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Justicia continúa con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es así que escuchó el alcance de las 3 propuestas de 3 asambleístas, mismos que servirán como insumos para la construcción del informe para el primer debate. En el marco del tratamiento al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Justicia recibió a los legisladores Soledad Buendía, Homero Castañer y Mariano Zambrano, quienes explicaron el alcance de sus propuestas. La asambleísta Soledad Buendía le apunta al fortalecimiento de la participación ciudadana a través del mecanismo de asambleísta por un día, implementado desde el 2014, una iniciativa que permite que un ciudadano participe con voz pero sin voto en las sesiones de las distintas comisiones. Esta práctica, además de acercar a la ciudadanía con sus representantes, con ustedes que son los legisladores, permite también ampliar la visión desde la ciudadanía y desde los diferentes sectores de los temas tratados. El asambleísta Homero Castañer, en cambio, propone definir los plazos para el conocimiento de los pedidos de juicio político de las diferentes autoridades. Nosotros hemos puesto que en el caso de funcionarios públicos se le dé 15 días a la presidenta o presidente de la Asamblea para que ponga en conocimiento, y en el caso de presidente y vicepresidente 5 días. Mientras que de su parte el asambleísta Mariano Zambrano sugiere la creación de una unidad de análisis económico con el objetivo de que se proveen insumos para el tratamiento de proyectos de ley de carácter económico. Y es por eso que considero importante que la Asamblea Nacional, para que sea más independiente y pueda hacer su trabajo de una mejor manera, necesita una unidad de apoyo de análisis económico. La mesa legislativa utilizará los 3 proyectos como insumos para la elaboración del informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión Ocasional AMPETRA inició con el análisis del borrador del informe final sobre las investigaciones de abuso sexual en contra de menores de edad. Tras un año de gestión, esta comisión prevé entregar varias recomendaciones, como la creación de un sistema de reparación de víctimas. Se prevé que el documento esté listo ya la próxima semana. Tras un año de gestión de la Comisión Ocasional AMPETRA, según Fiscalía del Ecuador, el número de denuncias se ha incrementado en un 54%. A partir de este dato, la asambleísta Silvia Salgado, titular de la comisión, expuso los elementos evidenciados durante la investigación de los casos de abuso sexual a menores de edad.
como el incumplimiento de atribuciones de los departamentos de consejería estudiantil, omisión manifiesta de aplicación de protocolos de actuación en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, falta de control de procesos de contratación de docentes, ausencia de contenidos de prevención, detección y atención de casos de violencia sexual en las mallas curriculares. Que no aplicaron de manera adecuada los protocolos que sí existían, que no eran suficientes, pero que no fueron aplicados adecuadamente. La Comisión Ampetra también evidenció que en la Fiscalía no existía herramientas claras que garanticen la remisión de las denuncias. También identificaron denuncias de revictimización en la recepción y derivación de los casos. Debe fortalecer las unidades de atención en peritaje integral, dotándoles de recursos humanos y materiales. A partir de la problemática, la Comisión Ampetra sugiere crear un mecanismo de reparación de víctimas. Que aseguren disculpas públicas, garantías de no repetición, asistencia psicológica, tanto individual como colectiva. Pero además, reformas legales a varias normativas. También deben hacer uso de las penas no privativas de libertad. Normativa, especialmente en temas de reparación, es muy confusa y conlleva problemas a los operadores de justicia. La Comisión Ocasional promovió la formación del Sistema Único de Información en casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en unidades educativas. Este informe, aprobado por la Comisión Ocasional, será remitido a la Presidencia de la Asamblea para posterior análisis ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión del Régimen Económico aprobó el informe para el segundo debate del proyecto de Código de Comercio. El documento de 1.300 artículos, entre otros aspectos, actualiza la norma a la realidad mercantil, le apuesta a la vanguardia tecnológica y otorga mayores garantías a los asegurados de una compañía. Luego de 112 años se actualizaría el Código de Comercio, una norma vigente desde 1906 que en la actualidad se encuentra obsoleta. Es así que la Comisión del Régimen Económico, de manera unánime con 11 asambleístas presentes, aprobó el informe para segundo debate del proyecto del nuevo Código de Comercio. Según los legisladores, una propuesta a la vanguardia que incorpora mecanismos acordes a la realidad mercantil. El código, además de ser moderno, facilite que tome los mecanismos actuales en los cuales las partes tengan no solamente la seguridad, sino las facilidades de que el comercio pueda fluir. Por ejemplo, el comercio electrónico, que si bien es cierto está en una ley específica, pero también es abordado por parte de este código. La asambleísta Mae Montaño explicó que el proyecto tiene el carácter de proasegurado, es decir, que en temas de seguros otorga garantías a los asegurados de una compañía. O sea, que se te facilite. En el momento en que el asegurado sienta que las condiciones de ese contrato no le favorecen, puede unilateralmente darlo por terminado. En cambio, que el asegurador solamente queda expuesto a determinados casos en los que el mismo código y la ley determine. El nuevo Código de Comercio además conexa con otras leyes de carácter mercantil y comercial. La ley de compañías, ley de comercio electrónico. Es decir, lo que busca esta ley es encajar primero con las nuevas actividades comerciales que se han actualizado desde hace 100 años atrás. Tras la votación del informe, los comisionados resolvieron que propondrán que el debate en el Pleno se lo haga por libros, debido a la extensión del proyecto de 1.300 artículos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Los integrantes de la Comisión Ocasional de Desaparecidos proponen que esta mesa tenga el carácter de permanente para atender los múltiples casos. El presidente de este organismo, Absalón Campoverde, sostiene que es factible reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa para lograr este objetivo. El legislador Absalón Campoverde señala que los ecuatorianos continúan desapareciendo. Para tratar estos casos busca que la Comisión de Desaparecidos deje de ser ocasional y sea permanente. Hay muchos fundamentos en los que se ha basado muchos ciudadanos y que piden de urgencia que esta comisión sea permanente. Nosotros estamos haciendo el trabajo hasta donde podemos hacerlo, porque ustedes saben, nosotros no tenemos ese fin investigativo en la comisión, más bien dar seguimiento a los diferentes procesos. Para lograr ese objetivo es necesario realizar una reforma a la ley de la función legislativa previa decisión del Pleno. No es mucho lo que hay que hacer, porque simplemente es la reforma a un artículo y por supuesto poner el antecedente del trabajo también de esta comisión que ha venido realizando,
y donde hay muchas cosas por hacer, lo que tratamos es siempre de buscar la forma de ayudar a dar solución a los familiares, que eso es lo que buscan. El presidente de la Comisión de Desaparecidos también plantea trabajar de la mano entre la comisión, los familiares de los desaparecidos y Fiscalía. El registro único que ya lo propuso la Fiscalía en el proyecto que ellos presentan también, hay cosas que yo personalmente creo, y les he dicho a ellos, de que en vez de presentar un proyecto aparte, lo unamos a este borrador, le hagamos los ajustes que haya que hacerle. El problema de desaparecidos debe ser atendido desde todas las instancias, concluye Absalón Campoverde. Clever Aranda, TVL Noticias. Una joven denunció ante el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres haber sido víctima de mala práctica profesional. Los legisladores se comprometieron a investigar este caso a través de las comisiones de Justicia y de Salud. Ante el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres acudió Paula Cantuña, quien asegura ser víctima de mala práctica profesional y de publicidad engañosa. En realidad no soy la primera persona que ha sido víctima de esta clínica, hay muchas personas más. Realmente algunas de ellas con las que yo puedo tomar contacto no tienen los recursos económicos para levantar un proceso legal, para contratar un abogado. La legisladora Mónica Alemán señaló que desde las comisiones de Justicia y Salud es necesario proteger a personas como Paula. Realmente creo que incluso es parte de una publicidad engañosa que también nosotros debemos mirar. ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a todo lo que ha sucedido? El legislador Ángel Sin Maleza se refirió al procedimiento a seguir en casos de mala práctica. Tienen que haber 4 factores que concurrentes para el inicio de un proceso penal a un profesional. Lo que ha sucedido es que con 1 o 2 causales están instalándoles un proceso y es por eso que alrededor de 317 denuncias han calificado apenas 17 y de las cuales solamente una tenemos que ha sido sancionada. Patricia Galvez, directora del Centro Ecuatoriano de Desarrollo de Estudios Alternativos, se refirió al curso de formación de derechos humanos de las mujeres en la agenda legislativa. Teníamos acordado hacer un proceso de capacitación en temas específicos que para orientar, para poner una visión más cualitativa en el tema de derechos. Los presentes señalaron que la protección de derechos es tarea de todos. Clever Aranda, TVL Noticias. Vamos nuevamente con nuestro compañero César Guanolema y la traducción al quichua. Chamikan ayukuna ñukunchik mikasna kaypi kay willaykunata kichashimi pikikinkunapak allichishkanchik. Defensa Rubén Flores. Kay ñawpa agricultura hatun tananakuy tapushak runa ima mikunan kay puncha imaka kay fiscalización mingarishka okuman chayamurka. Pay hatun runa ima tami kasna kay puncha kuna imaka kasna ñawinchinaman kay juicio político kay hatun taripay imata ñawpakman apanapak kay achishka kan. Paymi kaypi kasna kay hatun imaya rikuna charishkakuna, shinallati imaya llankay paktashkakuna imata riqsichinaman shamurka. Nirkami ñukunchik imaka kasna mindalaykuna imapika chapararkanchikmi kay chanikunata rikurashpa. Shinallati tukuy llankaykuna imatami kasna kamachipi paktachishkanchik nishpami willachirka. Reforma ley función legislativa kay kamachi imatapi yashtawan mushuk yachinapak mañaykuna imatami kay justicia mingarishka okupika rimanakushpa katikunkuna. Kay kutin imami kasna kay hatun kamachi mushuk yachina imapak yuyaykunata kimsa apukuna chayachinaman shamurkakuna. Kasna kay hatun yuyaykunata hapishpa kasna kay shamuk punjakuna imami ñakilkata charishun nimi tukuy apukuna shuk niki rimanakuypi riksinkapaj. Comisión Ampetra, shinallati kay hatun mingarishka pillanka gapukuna imami, kasna kay punjakuna ima kanishka ñukunchi taripashka manta willaykuna imata kañami charinchik. Shinallati kaypika wawakuna imata kikin kawsaypi llakichishkatami rikushkanchi bañashkanchik, shinallati kay wata imapimi kasa taripashkanchi ninmi. Shinallati kay hatun imaya llakikuna tarura tiyak imataka astawan kañakamak runakuna, kamak wasikuna imami rikunata charin nishpami riksichirka.
Shinayati sukte guishay picharinchi kay Código Comercio, Shinayati kasna kay hatun mingarishka kamachi imata rurana pakilkatami rimanakushpa katikunkuna kay kutin imaka kay régimen económico hatun tandanakuipi. Paikuna kaninmi waranga kimsa patsa kilka niki imata micharin Shinayati kaypika kasna mushuk mindalaykuna paktanapak kunan kay puncha kunapi mushuk kasna llankhaykuna tañawpak apanapak miyanapanga ninmi Shinayati shuk patsak chunga ishki watakuna imami ñakaykunampi paktariku kamachi imaka mauka nishpami riksichirkakuna. Comisión Desaparecidos, Shinayati kay kutin imami Shinayati kasna kay chingarishka tarikun mingarishka apuk runakuna imaka nishka ñukunchika kay hatun mingarishka taka wiñaypak micharishpa katinapak mañakunchik ninmi. Absalón Campo Verde kay mingarishka tapushak runa imaka nin ñukunchika kay función legislativa kamachi imata mushu yachishpa achichishpami kasna kay hatun mingarishka taka wiñaypak charina mutsurin nishpami riksichirka. Grupo Parlamentario Mujeres, Shinayati kay kutin imami kay hatun warmikuna tarrikuna pak mingarishka ukuman su wambra warmi kuitza imaka chamurka. Paykaninmi ñukunchi kay punchakuna imami yakita apashkani kasta llankaykunapi kimirishpa ninmi. Chaypaka kasna kay justicia, Shinayati kay salud mingarishka uku imapimi astawan taripaykunata katinganishpami riksichishka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos informando, amigos, gracias por acompañarnos. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Julio César Trujillo, insiste en la necesidad de una consulta popular para determinar si el Consejo continúa o desaparece. Trujillo señala que no busca blindar sus acciones, sino proponer cambios en la Constitución. La declaración la realizó el presidente del Consejo de Participación. Sostuvo que la consulta es necesaria, pero que es su criterio y no la del Consejo. Creíamos que tal vez convenga una consulta popular en la que se tratara del porvenir de este Consejo. Personalmente y como opinión mía, le hice saber al señor presidente. Insiste también en que el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer. Yo soy partidario de que se suprima este Consejo. Por supuesto, esta llamada función de transparencia es realmente un solemne disparate. La función de transparencia, porque no es esa una función del Estado, es una tarea de todos los funcionarios públicos, desde el más alto, el presidente de la República, por ejemplo, al más bajo portero de cualquier dependencia pública. Trujillo sostuvo que pidió a los más importantes constitucionalistas del Ecuador que sugieran las reformas a la Constitución vigente para luego discutirlas en el Consejo. Está de acuerdo con esas sugerencias, las acoja y las apruebe en una sesión formal del Consejo y una vez así aprobada, presentar al presidente de la República. Trujillo dijo que hasta la fecha de la consulta ya estaría la Corte Constitucional laborando y la consulta podría ser a la par de las elecciones seccionales. Si el pueblo decide que desaparezca, ya los que fueron designados tendrán que declinar su función. Según el titular del Consejo de Participación, la consulta no es para refrendar ningún acto del transitorio, sino para proponer cambios en la Constitución y en la legislación. Clever Aranda, TVL Noticias. Y cambiamos de tema para contarles que cada 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales y la Asamblea Nacional se sumó a esta conmemoración con una feria en la Plaza Juan Montalvo de la sede legislativa. Los legisladores del Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal sostienen que todavía queda mucho por hacer. En un ambiente festivo, la Asamblea Nacional celebró el Día Mundial de los Animales. Música, atención veterinaria gratuita e información sobre el cuidado animal fue la tónica en la Plaza Juan Montalvo. Pues yo recomiendo que les traten como un miembro de familia y no como una mascota, que siempre les saquen a pasear y les tomen en cuenta. Que adopten y que pues tienen una mascota, pues que lo cuiden, porque obvio pues la quieren mucho.
Los presentes señalaron que hay avances en el respeto animal, pero que sin embargo todavía queda mucho por hacer. No hay conciencia todavía, se venden animales, se ven en la calle animales botados. Hay que hacer mucha conciencia desde los humanos que puedan proteger también tanto a los animales como también al medio ambiente, ¿no? Y el cuidado de ellos. El legislador Jorge Yunda del Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal manifestó que el respeto a la fauna, tanto silvestre como urbana, debe ser prioridad. Niños, las niñas, los jóvenes son esa generación de esperanza para el respeto a la vida. En un país como Ecuador, bueno, todo el mundo debería estar comprometido, pero Ecuador es uno de los países más mega biodiversos y tenemos que respetar nuestro ecosistema. Cada 4 de octubre el mundo celebra la vida animal en cualquiera de sus formas. Clever Aranda, TVL Noticias. Y de esta forma, amigos, llegamos a la parte final de la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.